Buenas noches, hermanos. Tome ese lugar. Tome ese lugar. Vamos a meditar un tanto en la palabra de Dios, como es nuestra buena costumbre. Y bueno, pues como sabe, estamos meditando sobre el libro de Efesios los miércoles. Me gustaría que vea su escritura en Efesios capítulo 3. Vamos a continuar con esta serie que, bueno, los estudiosos le llaman, cuando se va estudiando la palabra de esta manera, verso a verso, capítulo a capítulo, se llama este, eh, expositiva, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar con este estudio de Efesios 3. Y antes de leer, aunque ya oraron por este tiempo, pues también me gusta también levantar mi voz junto con ustedes. Padre, es bueno venir ante tu presencia siempre y poner delante de ti pues, tiempos, Señor, en los que se habla de tu palabra, tiempos en los que se medita en tu palabra, porque entendemos, Señor, que tu palabra pues es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. De ella misma se dice que es lámpara a nuestros pies y a nuestro caminar, Señor. Así es de que sé tú quien nos ministre, quien nos inspire, quien nos ayude, quien nos dirija, quien nos hable al corazón. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien. Bienvenida. Gusto en conocerle. ¿Cómo se llama usted? Martín, bienvenido. Estamos aquí tratando de entender y comprender y conocer el Evangelio de la cruz, que es Jesucristo mismo. Bienvenido. Dios te bendiga, Martín. Bien, dice el versículo 14 en adelante de Efesios 3. Efesios 3 del 14 en adelante. Esta es una oración del apóstol Pablo para la iglesia de Efesios. Y bueno, también nosotros podemos aprender de esta oración y vamos a tratar de aprender de ella. Dice el 14 en adelante, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Bien, pues, el apóstol Pablo está haciendo una oración por la iglesia de Éfeso, y es una oración que nos enseña a nosotros, de alguna manera, cómo podremos orar, ¿no? O cómo debemos orar. Y él empieza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Eso es una señal de reverencia, una señal de entender que nos estamos dirigiendo a alguien superior a uno, ¿no? No son palabras nada más así, doblo mi rodilla o no es una pose, porque se puede orar acostado, se puede orar sentado, se puede orar parado, pero la actitud de un judío cuando él decía doblo mis rodillas, porque Pablo era un judío, era de reverencia. Y bueno, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, dice que Jesús les dijo: cuando oréis así, Padre nuestro. Y esa es una reverencia. Y a veces nosotros podemos confundir muchas veces la actitud de la oración, porque creemos que, como hemos aprendido en Hebreos, que dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia en cualquier momento para hallar el oportuno socorro, a veces no tenemos la reverencia para acercarnos a Dios. Y aquí el apóstol Pablo da una señal de que es con reverencia, porque es verdad que podemos entrar confiadamente, pero a veces, hermanos, a veces noto que se entra confianzudamente. ¿Sí me explico? No con confianza. Y son cosas muy distintas. Ser confianzudo a tener confianza. A veces mermamos o minimizamos o diezmamos o no le damos valor a la oración.
no le damos valor a quién nos estamos dirigiendo. Y eso es algo que usted y yo tenemos que estar tomando en cuenta cuando nos dirijamos a Dios. Sé que algunos de ustedes o todos ustedes tendrán su devocional, tendrán su tiempo específico, pero también podemos orar a Dios cuando estamos parados, manejando, pero que sea con reverencia. O sea, que sepamos que a quién nos estamos dirigiendo, pues, al Padre de todos los cielos, al Padre que nos formó, al Padre que nos creó. Y esa es la actitud de Pablo, y eso es lo que él menciona aquí, pero vamos a tratar de explicar o de ver la oración de Pablo, ¿cómo se llama? Sus intenciones, sus peticiones. Y bueno, antes de pasar a esto, por eso cuando Pablo está hablando y diciendo, me pongo de rodillas, en el versículo 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. O sea, Él termina con una exaltación a Dios, porque la oración es una adoración a Dios. También se me olvidaba decir esto, la oración es una adoración a Dios. Por eso Jesús dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Es una manera de que también nosotros podemos adorar a Dios. Esto le llaman doxología en la teología, porque es una alabanza a Dios. Entonces, así termina Pablo. Y ahora vamos a ver la oración de Pablo, vemos sus peticiones, vamos a ver estos versículos que están a partir del 16. ¿Cuál es la petición de Pablo para la iglesia de Éfeso? Vamos a verla. Dice el 16, ¿para qué? La oración de Pablo es para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, el cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y el amor, y de conocer el amor en Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Esta es una oración profunda, interesante, difícil de explicar, difícil que yo pueda entender todo lo que se está diciendo, difícil que en una hora o en media hora o en cualquier momento se pueda explicar todo esto, pero el deseo de Pablo es que nosotros crezcamos, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Cristo, la primera petición dice, ser fortalecidos con poder por su espíritu para que habite. Ser fortalecidos por su espíritu para que habite Cristo. Esa es la oración primera, ser fortalecidos para que habite Cristo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que buscar tener esa oración de continuo en nuestras vidas, porque muchas veces nos hallamos sin entender lo que Cristo debe representar en nuestras vidas. Y Pablo, el deseo de Pablo para la iglesia de Éfeso y para nosotros es que podamos entender, que podamos a través del Espíritu Santo ser fortalecidos. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, el de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de vivir una vida piadosa. A la iglesia primitiva se le conocía como los del camino, pero después de un tiempo se les conoció como cristianos. Fue la primera vez que les dijo cristianos. Y eso implica que ellos eran como Cristo. Entonces, nosotros nos llamamos cristianos porque debe de habitar en nosotros Cristo. Cristo la palabra de Dios dice que Cristo mora en nosotros, que tenemos la mente de Cristo. Y el Pablo está acentuando con esta oración diciendo, para que habite en ellos Cristo en sus corazones y sean fortalecidos por su espíritu. Y así es de que nosotros tenemos que tener esa devoción y ese anhelo en nuestro corazón de orar de esa manera, estar buscando de parte de Dios que Él habite en nosotros. Dice Romanos 8, si gusta buscarlo, Romanos 8, versículo 9, no pierda Efesios, Romanos 8, versículo 9, el que lo tenga me dice, por favor. Dice así, Romanos 8:9 dice, pero vosotros no vivís, ¿cómo? O sea, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues los que hemos creído en Cristo, los que estamos buscando en oración, como Pablo dice, que es que el Espíritu Santo nos dé poder para que habite Cristo. Dice, porque nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la diferencia entre los que somos de Cristo y los que no conocen a Cristo. Y dice, hay una afirmación, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el apóstol Pablo aquí está en la oración diciendo, para que Cristo habite en sus corazones. Porque continúa Romanos 8:9 dice, y si no tiene el Espíritu de Cristo,
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces, gracias, no es de Él, no es de Él. Y esas son las diferencias. Ahora, déjeme hacer énfasis aquí en el versículo de Efesios. En el versículo 17 dice, para que habite Cristo. A mí me llamó la atención la palabra habitar, dice, para que habite Cristo. Esa es, me puse a investigar qué quiere decir que eso de que habite Cristo, aunque ya lo vimos en Romanos, vamos a tratar de entenderlo un poquito más. La palabra habitar significa vivir, estar alojado en algún lugar, permanentemente, pero cómodamente. Esa es la idea de habitar en Cristo. La palabra habitar quiere decir vivir permanentemente, pero cómodamente. ¿Sí? Cómodamente. Y a veces nosotros nos cuestionamos, es que es muy difícil ser cristiano, porque pero no, ser cristiano, al contrario, debe ser algo cómodo, algo de bendición, para nuestras vidas. Déjenme poner un ejemplo. Nosotros tenemos una casa donde habitamos y cada uno de nosotros tenemos un techo sobre nuestras cabezas, gracias a Dios. Pero en muchas de nuestras casas hacen falta reparaciones, todas las casas siempre requieren mantenimiento. Pero hay veces que uno puede no estar contento con la casa, con la que tiene, porque hay muchas necesidades, o la familia ha crecido, o por ejemplo ahora en la pandemia se tuvieron que hacer adecuaciones porque los niños estaban en casa. No sé, hay remodelaciones dentro de la casa y adecuaciones dentro de la casa, porque la idea es habitar en tu casa y estar cómodo, ¿sí? La idea de una persona que habita en su casa quiere estar cómodo, quiere ser cómodo, pero las remodelaciones implican un fastidio. Las remodelaciones es complicado, está el polvo, están los trabajadores, no hay privacidad, se hace un hoyo por aquí, se hace un hoyo por allá, es complicada la remodelación. Los que hemos remodelado algún pedacito de nuestra casa, es complicado, pero es necesario para poder estar cómodos. Y a veces no se quiere pagar el precio de remodelar, pero cuando una vez que termina la remodelación, uno está más cómodo en esa casa, uno tiene una habitación donde se respira más espacioso, más cómodo, más a gusto, y es un placer poder hacer esas remodelaciones, pero sí es cansado, es molesto. Y nosotros, como alguien que quiere remodelar su casa, no le vamos a decir al arquitecto dónde poner la trave, porque nosotros no sabemos si esa trave va en el lugar correcto para soportar la remodelación que estamos haciendo. Nosotros le decimos, nosotros solamente podemos dejar que el arquitecto sea el que diseñe la remodelación para que nosotros estemos más cómodos. Y mientras nosotros estemos en esta vida, este ejemplo es similar a que el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo, ahí dice, para que sean fortalecidos por el poder del Espíritu, para que habite Cristo. Mientras nosotros estemos en esta vida, nosotros vamos a estar siendo remodelados. Estamos siendo transformados, estamos siendo enseñados, el Espíritu Santo nos está ministrando, el Espíritu Santo nos está corrigiendo, el Espíritu Santo nos está diciendo aquí no, pero a veces nosotros no hacemos caso a esa remodelación, por decirlo así, no hacemos caso a esa instrucción. Y el deseo de un creyente es cuando uno ora y le dice a Dios, Señor, permite que tu Espíritu me fortalezca para que habites en mi corazón. Es que estamos dispuestos a ser remodelados, es que estamos dispuestos a ser transformados, porque el discípulo lo que busca es cambiar su carácter. Por eso Jesús decía, niéguense a sí mismos. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Pero me sospecho que a veces no queremos la remodelación, no nos gusta. Queremos que las cosas sean más sencillas. Más sencillas, pero para que también habite Cristo en nuestros corazones, Él tiene que remodelar nuestros corazones. También, por eso dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel que Él cambió nuestro corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. ¿Para qué? Para que sigamos sus preceptos. ¿Para qué? Para que estemos inclinados a obedecer su voz. Y eso implica una remodelación para que podamos entender y podamos cambiar nuestro necio y duro corazón. Así de que así tú y yo somos una habitación para Dios. Somos una habitación. Y nosotros tenemos que buscar estar remodelándonos. La palabra nos enseña a través de ella que los cristianos pasamos por 3 etapas. La primera es la redención,
que es cuando tú vienes al arrepentimiento, es cuando tú entregas tu vida a Cristo, que es cuando tú entiendes que tienes una necesidad espiritual, un vacío en tu corazón y que estás viviendo en contra de Dios, entonces tienes una redención y Él te toma como su hijo, porque a todos los que creen en Él y le reciben, les da la potestad de ser llamados hijos. Ahí viene la redención, pero después, desde que viene la redención hasta que morimos, está la santificación, que es la remodelación, para que Cristo habite en nosotros. Es una santificación que dice la palabra que va en aumento. Es una santificación que va en aumento, y por eso el apóstol Pablo está insistiendo en esa oración a Dios. Le dice: Señor, que a través de tu Espíritu sean fortalecidos para que habite Cristo en sus corazones. Y esa es una oración que tú y yo deberíamos de tener seguida en nuestras vidas, porque el deseo de un creyente es parecerse a Cristo. Dice la palabra de Dios que tenemos que buscar alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y ese quién es el varón perfecto? Pues Cristo. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas para el otro. Porque de eso se trata el Evangelio, de que amemos a Dios, amemos sus preceptos y podamos seguir sus pasos, para que entonces podamos dar a notar que somos cristianos, hijos de Dios. Entonces, si tú no estás dispuesto a ser remodelado, difícilmente te vas a convertir en un discípulo de Jesús. Cuando Jesús ministraba, cuando Él estuvo en esta tierra, muchos se apartaron de Él, porque no quisieron ser confrontados, no quisieron escuchar la palabra que renueva el corazón. En alguna ocasión los apóstoles dijeron: Señor, ¿no ves que se van? Porque no querían ser confrontados. Y entonces Jesús les dijo: ¿se quieren ir también vosotros? O sea, Jesús nos confronta con su palabra para remodelar nuestro corazón, para transformar nuestra mente. Y amado hermano, a veces desde un púlpito se les exhorta cosas y a veces no nos gustan las exhortaciones, a veces persona a persona, cuando alguien nos dice algo que sabemos que nosotros que tenemos que remodelar o quitar esa trave de nuestro corazón, ese pecado de nuestro corazón, no nos gusta. Y entonces el Espíritu de Dios no puede llevarte de gloria en gloria, como su palabra dice, porque queremos seguir, queremos que nuestra casa, nuestro corazón no sea remodelado. Queremos que nuestro corazón siga así como está, en desorden. Pero Dios quiere habitar en tu vida para llevarte a más, para llevarte a más. Nosotros no podemos, así como decirle al arquitecto: la trave que vaya aquí, si ahí no va a funcionar, no sirve la trave ahí, se va a venir tu casa abajo. Nosotros no podemos decirle: el barro, no le puedes decir al alfarero cómo. Nosotros tenemos que dejarnos moldear por el alfarero, para que el Espíritu Santo nos siga ministrando, nos siga llevando, nos siga enseñando su palabra. Jesús cuando le dio una promesa a sus discípulos, le dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré a mi Espíritu. Y ese Espíritu es el que mora en nosotros, a menos, como dice Romanos, que no tengamos el Espíritu de Dios, entonces no somos sus hijos. Pero si tú dices: yo soy hijo de Dios, tienes que dejarte remodelar, tengo que dejarme remodelar, y eso es cambiar el carácter. Porque algunos seguimos batallando con el mismo, como dice una canción, tropezamos y con la misma piedra, porque no hemos querido ser remodelados en esa área. Quizá hemos sido remodelados en otras, pero hay cosas, hay cuartos en nuestra casa que tienen que ser remodelados y no queremos: no, este cuartito así déjamelo, porque ahí vivía la tía. No, también tenemos que ser remodelados nuestro corazón en todas las áreas. Y si tú te das cuenta quién eras cuando te convertiste y hoy te das cuenta cómo Dios te ha llevado, y si tú quieres seguir siendo remodelado, Dios va a transformar tu corazón. Dios va a transformar tu corazón. Entonces pon tu mirada ahí en Efesios 3, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: para que os dé conforme el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y sigue, y luego dice el versículo 17, más adelante, vamos a ver otra petición de la apóstol. Dice, en la parte 2 dice: a fin de que estéis arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y del conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud.
que seamos arraigados y cimentados. Y fíjate cómo dice que seas plenamente capaz de comprender con todos los santos. Reunirnos es parte de el poder permitir que Dios nos enseñe su amor. Reunirnos no solamente es una idea al aire. Dios tiene propósitos para que nos reunamos como iglesia. Y la iglesia no la instituyó un pastor, no la instituyó un hombre, la iglesia la instituyó Cristo. Y dice que estemos como todos los santos arraigados, cimentados. Ahorita vamos a ver lo que es arraigado, cuál es la idea de arraigado, cuál es la idea de cimentado. Pero aquí dice la palabra que a mí me llamó la atención, así como habitar. Aquí la que me llamó la atención está en el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender. No de saber, sino de comprender. Porque saber es algo que se adquiere un conocimiento, pero a veces no comprendemos, no se comprende en su totalidad. Podemos saber que hay un universo. ¿Quién sabe que hay un universo? Pues todos sabemos que hay un universo. ¿Lo comprendemos? Creo que de aquí a lo mejor algunos, yo no lo comprendo. Pero para comprender algo tiene que ser algo que es de intimidad. Por eso necesita primero habitar Cristo, remodelar nuestro corazón, irnos llevando el gloria para que podamos comprender. Comprender no es algo intelectual. Comprender no es intelectual, sino es algo experimental. Es algo que tiene que ver con tu vivencia con Cristo. Y para que tú sigas comprendiendo, tienes que estar pegado a Cristo. Y el apóstol Pablo, ese es el deseo, que estemos arraigados, cimentados en unidad, lo dice como unión de los santos, para que comprendamos eso. Y comprender es a nivel experimental, porque tú has sido fortalecido. Es experimental porque día a día tú te niegas más a ti mismo. Y entonces puedes comprender la enseñanza de Cristo en tu vida. Es experimental porque tú estás buscando de Dios día a día, porque tú te estás deleitando en la palabra de Dios y tú estás experimentando a Dios en tu corazón. Y ves y más y más. Y nosotros no vamos a terminar de conocer a Dios en este plano, en esta dimensión. Nosotros nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero si ni siquiera lo poquito que Él, lo mucho que nos revela de su carácter, no lo conocemos, pues va a ser difícil que tengamos una experiencia, podamos comprender más. Nosotros no vamos a terminar de comprender su amor, su carácter, todo lo que Él es. Y pienso que cuando estemos en los cielos vamos a seguir conociéndole, vamos a seguir, nosotros somos finitos, vamos a seguir conociendo lo eterno, lo infinito. Entonces nosotros tenemos que comprender eso, es experimental, ¿no? Y es experimental cuando tú buscas a Dios, cuando la bolsa esté llena, cuando la bolsa está vacía, cuando te declaran una enfermedad terminal o cuando te declaran sano, cuando pierdes tu trabajo, encuentras el trabajo de tu vida. Es experimental porque tú tienes esa comunión con Dios y sabes que lo que tienes o lo que dejas de tener es porque Dios así lo dictó en su soberanía. Y entonces nosotros podemos tener esa comunión con Dios porque habita en nosotros, nos está moldeando, estamos buscando estar arraigados y cimentados y entonces vamos a experimentar más y más. ¿Qué cosa? El amor, como dice ahí el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo quiere que experimentemos el amor de Dios en lo alto, en lo ancho, en lo profundo. En lo alto, en lo ancho, en lo profundo. Y el amor de Dios es inmenso, hermano. A veces pienso que no lo podemos describir. No lo podemos describir. ¿O quién de aquí puede decir, no, yo ya comprendí todo el amor de Dios? Yo creo que no. Pero nosotros podemos ir de más a más, o de menos a más. Pero a veces no conocemos tanto el amor de Dios. Y nos falta conocer el amor de Dios porque quizá algunos no hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, es difícil que conozcamos el amor de Dios. Cristo nos ama más de lo que nosotros podemos entender, de lo que podemos escribir, de lo que podamos ver. Cristo nos ama con un amor entrañable, insondiable, es un amor eterno. Dice la palabra que Él nos amó con amor eterno. Y ese es un amor que nosotros deberemos valorar, aquilatar, abrazar, y como está en esta oración, desear que Dios habite en nuestros corazones, que estemos cimentados, arraigados en unidad para buscar y crecer en el amor. En el amor. Y el amor se va a notar
Cuando tú ames a tu prójimo, cuando tú perdones a tu prójimo, cuando tú soportes a tu prójimo. La palabra está plagada en muchos aspectos. Jesús enseña, los apóstoles enseñan sobre el unos a los otros. Y todo tiene que ver con nuestra relación horizontal. Unos a los otros, ámense, sopórtense, hospédense, oren por los otros, confíen en sus pecados. Tiene que ver eso. Pero a veces nuestras emociones nos ganan y pagamos mal por mal. Y entonces dejamos de conocer el amor de Dios, porque Cristo nos amó de una manera tremenda, nos selló con las arras de su espíritu y dio su vida por ti. No dio un brazo, dio su vida por ti, por mí. Ese es un amor sacrificial. ¿Quién de nosotros moriría por el ser más justo de la tierra? Yo creo que ninguno. Pero Cristo demuestra su amor de tal manera que aún siendo pecadores murió por nosotros. Ese es un amor que a veces nos cuesta trabajo comprender, aunque lo sabemos, pero a veces no lo experimentamos. Por eso la palabra ahí comprender el apóstol Pablo quiere decir, experiméntalo. No lo sepas, no seamos unos cabezones. No seamos unos cabezones. Es experimental, es vivencial. Porque hay muchas cosas que sabemos, pero no comprendemos. Usted sabe que la fórmula de la masa es igual a masa cuadrada por energía, pero no la entendemos. No entendemos. Háblele usted a una mujer soltera, a un hombre soltero. Háblele a alguien que no es papá sobre el amor de un hijo. Lo va a conocer, pero no lo va a comprender. ¿No? Solamente hasta que tienes esa experiencia, tienes a tu hijo en tus brazos y lo ves salir del vientre de tu esposa y lo cargas y lo llevas y lo traes y lo subes y lo bajas y no duermes y te cansas. Y ese solamente es experimental. ¿Puede alguien comprender o conocer el amor y conocer y saber lo que es el amor de un padre, pero no lo va a entender hasta que lo sea, o madre? ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, comprende el amor. Experimenta, pero para que tú experimentes, por eso viene esa enseñanza del apóstol Pablo, que es una oración, viene con una secuencia. Para que tú comprendas el amor, tiene que vivir Cristo en ti. Y si tú no has nacido de nuevo, es difícil que tú comprendas el amor. Si tú vienes cada 8 días y escuchas la palabra porque te gusta, porque es algo con lo que simpatizas, porque es algo que te hace sentir bien, pero no lo estás viviendo, solamente es un conocimiento, no es experimental. No es experimental. Háblale a una persona que nació ciega sobre los paisajes, sobre los colores, descríbeselos. Puede conocer, pero no va a comprender. Podemos hacer ese ejercicio con alguien que no es padre, con alguien que no tiene la vista. No se puede. Alguien que ha perdido alguno de sus 5 sentidos, explícale cómo se experimenta con ese sentido, no lo va a comprender. Y entonces tú y yo tenemos que tener ese deseo que el apóstol Pablo aquí dice que seas plenamente capaces de comprender. ¿Qué cosa? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Entonces yo quiero invitarte, el apóstol Pablo nos está orando por la iglesia de Éfeso y es una enseñanza para nosotros que podamos nosotros orar de esa manera. Orar de esa manera y decirle, Señor, quiero conocer más de tu amor. Quiero experimentar más de tu amor. Quiero disfrutar más de tu amor. Porque todos aquí, todos, desde aquí al que está hasta atrás, necesitamos conocer más del amor de Cristo. Más. Enamorarnos más. Hay una canción que dice, enamórame de ti, Señor. ¿No? La cantamos, pero a veces no comprendemos lo que estamos diciendo. ¿Quién se quiere enamorar más de Cristo? Entonces ore y dígale, Señor, ayúdame a que tú habites en mí, remodela mi corazón, ayúdame a negarme a mí mismo, ayúdame a entender la cruz completamente, ayúdame a amarte como tú quieres que te ame. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Y dice ahí la palabra, dice el versículo 17 en la parte 2. Vamos a ver desde el principio. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
tiene dos características: arraigados y cimentados en amor. Aquí el apóstol Pablo usa esta palabra arraigado como, da la idea de un árbol, ¿sí? Arraigado tiene que ver con la idea de un árbol que tiene buenas raíces, un árbol que está frondoso, arraigado, un árbol que está verde, un árbol que tiene vida, un árbol que da fruto, ¿sí? Como lo dice Salmo capítulo 1, vaya Salmo capítulo 1, no pierda Efesios, ahí como dice Salmo 1. Usted dice si ya lo tiene. ¿Listos? Dice el versículo 3 del Salmo 1, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es un árbol plantado, no es un árbol que crece silvestremente, no es un árbol que salió ahí una hierba mal y se hizo, no, es algo plantado. Entonces nosotros, aquí el apóstol Pablo dice, arraigados. ¿Arraigados en quién? En Cristo. Y tú y yo tenemos que estar arraigados. Nuestra fe, nuestro corazón, nuestras convicciones, bien arraigados, para poder ser alimentados por esa fuente de vida que es Cristo, que el que viene a Él y bebe de Él no tiene sed jamás. Cristo es el gran yo soy, Cristo es la puerta, es la luz, es el pan, es el agua de vida. Y enamorarnos de Él, arraigados en Él. Cristo puso un ejemplo sobre Él, que Él era la vid, ¿se acuerda? Que Él era la vid y que nosotros éramos los pámpanos y que el pámpano daba fruto. Dice, separado de mí no puedes hacer nada. Desarraigado no podemos comprender el amor de Cristo. Que sea nuestro deseo estar arraigados en Cristo, en su palabra, en su amor. Y luego dice ahí, cimentados, ¿qué es cimentado? Es igual la idea que da el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le gusta hablar de la iglesia como un edificio. Cimentado es como este edificio. Tiene cimientos abajo que sostienen todo el peso de los kilos. No sé cuánto pesa esto en toneladas, pero pesa bastante. Más nosotros aquí, más las sillas, está cimentado, bien fortalecido. Igual, ¿cuál es el cimiento de la iglesia? ¿Quién es el cimiento de la iglesia? El Cristo, la piedra angular. Entonces, el apóstol dice que estés cimentados, que estés arraigados, que estés cimentado y que estés arraigados, para que podamos comprender bien el amor, bien la anchura, bien la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenas de la plenitud de Dios. No podemos llegar al Padre si no es a través de Cristo. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. ¿Qué tanto entiendes el amor de Cristo? Te lanzo esta pregunta: ¿qué tanto entiendes el amor de Cristo? ¿Podrías tú escribir el amor de Cristo en varias hojas o solamente tendrías 3, 4 palabras, 3, 4 frases? Yo quiero invitarte a que tú conozcas a Cristo. Y que tú puedas estar cimentado, arraigado, que tú permitas que Él habite en tu corazón, que tú permitas que el Espíritu Santo te fortalezca, que tú permitas que Él pueda seguir remodelando tu corazón para que tú seas transformado, para que yo sea transformado y podamos conocer y comprender su amor. De tal manera que cuando tú y yo comprendamos y tengamos esa experiencia con Él, no nos va a costar trabajo servir, no nos va a costar trabajo amar, no nos va a costar trabajo perdonar, no nos va a costar trabajo soportar, no nos va a costar trabajo dejar de ser chismosos, que luego decimos cosas que no están bien, hacemos cosas que no están bien, decimos cosas entre los hermanos que no están bien, porque no estamos comprendiendo bien, experimentalmente, el amor de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el deseo de Pablo. Y mire, vamos a terminar con esto que dice el apóstol Pablo. Después de esta oración, digo, la verdad es que ahí se pueden decir más cosas, pero el tiempo y además mi capacidad no me da para más. Pero dice el versículo 20, fíjense cómo termina la oración. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué cosas? Todas las cosas, mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros no vamos a pedirle un Rolls Royce
Nosotros le vamos a pedir que Él habite en nosotros, que nos remodele, que nos ayude a comprender su amor. Porque cuando tú entiendes eso, a ti no te importa tener un Rolls Royce o una mansión en Condado de Sayavedra o dinero en la bolsa, a ti no te va a importar eso. A ti te va a importar y entender que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Pero a veces nos falta comprender eso. A veces sacamos textos fuera de contexto. Y que Jesús decía, todo lo que pides en mi nombre yo os lo daré, ¿sí? Pero si lees más adelante dice, para que Dios sea glorificado. Y un Rolls Royce no va a glorificar a Dios, ¿o sí? Lo que sí va a glorificar a Dios es tu vida transformada, remodelada. Lo que sí va a glorificar a Dios es que Cristo habite en tu corazón y tú puedas dar amor de manera horizontal. Digo, sí, horizontal. Y que sepamos amar. Y luego fíjate cómo concluye el versículo, que dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el propósito de que tu corazón y el mío sea regenerado? ¿Cuál es el propósito de que comprendamos el amor de Dios? ¿Cuál es el propósito? Que Cristo sea glorificado. Que el mundo conozca que eres un cristiano. No como los del camino, no. Ahora eres un cristiano, es decir, eres un Cristo pequeño. Eres un Cristo que busca amar a los demás. Y que eres luz donde quiera que tú y yo nos paremos. Y que somos sal donde quiera que tú y yo que nos paremos. Y que estamos comprometidos con la iglesia de Cristo. Que estamos comprometidos a llevar el evangelio porque no nos avergonzamos del poder de Dios, que es el evangelio. No nos avergonzamos de ello. Pero muchos somos de la secreta. Y muchos tienen un concepto equivocado de nosotros porque no demostramos el verdadero evangelio. Si no somos de la secreta. Y otros dicen, ay, eso que va a la iglesia. Yo no voy a la iglesia, pero soy mejor que él que va a la iglesia. Bueno, la iglesia no transforma, lo que transforma es Cristo en nuestros corazones. Pero si nosotros no crecemos, es difícil que podamos darle gloria a Dios con nuestras vidas. Es difícil que podamos darle gloria a Dios con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de amar. Y el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso también era una iglesia que tenía muchas situaciones ahí de carácter, de ¿cómo se dice? Idolatría, ¿no? Había muchas situaciones ahí. Entonces tenemos que tener eso en nuestra mente. Porque después el apóstol Pablo ya empieza a establecer, a partir del capítulo 4, cuál es nuestra actitud dentro de la iglesia, cuál es nuestra actitud dentro de la iglesia. Y va a empezar a hablar sobre la unidad, sobre el papel, sobre los roles de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros queremos glorificar a Dios, estemos arraigados, estemos cimentados, dejemos remodelar nuestro corazón, dejemos que podamos comprender a nivel experimental el amor de Dios en nuestras vidas. Pero solamente eso se va a lograr siendo humildes, siendo obedientes, siendo sencillos, siendo de los que buscamos más, de los que se deleita en su palabra, de los que queremos vivir para su gloria y para su honra. No hay más, no hay más. El amor de Dios, hermanos, es tan grande. Hay una alabanza cuando yo era niño que decía, el amor de Dios tan alto que no, ¿cómo dice? El amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Yo no lo puedo comprender a su cabalidad, es insondable. No, yo no puedo, pero sí experimento su amor. Yo quiero que tú también lo has experimentado, pero busquemos más. ¿Ves? Busquemos más. Gocémonos de ese amor que ya lo tenemos aquí en nuestras vidas. Disfrutemos de ese amor tan grande. Y entonces Cristo se verá reflejado en nuestras vidas, su carácter. Amén. Bien, pues gracias a Dios por esta exhortación. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno. Te agradecemos porque siempre nos estás hablando y nos estás enseñando, Señor, que todo es para tu gloria, como dice el apóstol Pablo, todo para que tu gloria sea exaltada dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra persona. Ayúdanos, Señor, a comprender, es decir, tener experiencia de amor contigo para ir en aumento, para que nuestro espíritu, Señor, se maraville, Señor, nuestra carne sea vencida, Señor, y que nuestro espíritu está presto a obedecerte. Ayúdanos, Señor.
Gracias por esta palabra. Lleva con paz a mis hermanos. Fortalece sus corazones, su espíritu, su alma y su ser. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.